Gente, ¿cómo anda la banda? Estamos acá en un nuevo capítulo. No. Estamos acá para hablar ahora de un tema diferente llamado Reglas para el Parque Humano, una respuesta a la Carta sobre el Humanismo. Peter Sloterdijk. No sé cómo se pronuncia. Perdónenme. Es un tema bastante interesante, ya que plantea al ser humano como lo que somos, animales. Que realmente toda nuestra evolución, nuestra humanización, es parte de la domesticación. Que si te pones a pensarlo de forma realmente seria, no es tan loco creerlo. Digo, muchos de nuestros instintos animales, entre comillas, porque pues a este punto existen instintos animales. Anyways, muchos de nuestros instintos animales siguen ahí. Y algo que plantea muy claramente este texto, esta conferencia, es cómo nos sigue llamando de una u otra forma la violencia. Porque al menos aquí en el resumen de la conferencia lo que resalta mucho es el pan y el circo. Al menos a mí fue lo que más me llamó la atención, que es un tema que se ha visto de forma medio superficial en temas o películas, más bien, libros, como Los Juegos del Hambre. En Los Juegos del Hambre es la clara ejemplificación de esto, donde el mayor entretenimiento que tenemos, o tenemos esa tendencia a entretenimiento violento, a esa tendencia de entretenimiento sangriento, que realmente sigue siendo cual si viéramos animales pelear. ¿Por qué crees? Bueno, más bien yo acá, bien propia, ¿por qué nos llama la atención tanto la pelea de gallos, la pelea de perros? ¿Por qué nos llama la violencia entre animales? ¿Por qué la torería, no sé cómo se llame ese deporte, si es que es un deporte? ¿Por qué es que nos llama tanto? ¿Cómo es que hemos durado tantos años con esa idea de, sí, es cultural, es algo gracioso, es algo divertido, es algo entretenido, es algo de adrenalina? ¿Por qué nos llama tanto la adrenalina? Algo que se constituye mucho, como el mismo título lo dice, son una respuesta a la Carta sobre el Humanismo. El humanismo, a lo largo de los años y de los siglos, se ha visto tan modificada que a este punto, ¿qué se le puede considerar realmente humanismo? ¿Qué es lo que podemos decir claramente? Ok, es que el ser humano necesita una guía, empatía, esto, el otro. ¿Realmente es lo que necesita? ¿Realmente es lo que el humanismo está tratando de plantear? Porque, insisto, se recalca tanto el ser humano es un animal domesticado dentro de su propia casa, dentro de una doctrina, dentro de un modo de educación. Incluso casi al final del texto se dice que existen dos principales monarcas dentro del monopolio, ¿así se llamarían? No sé. Existen dos grandes figuras dentro de todo este monopolio, al cual llamamos sociedad, que son el clérigo y son los educadores. Porque son y claramente la familia, porque pues la familia son los primeros que forman ese individuo, que lo forman y lo modifican, lo moldean de acuerdo a lo que está predeterminado como bueno o malo. El clérigo y la educación, el maestro, la escuela, lo terminan de formar, lo terminan de domesticar al mundo en el que actualmente vivimos. Algo que también resalta mucho dentro del libro o de la lectura es cómo realmente las lecturas, cómo realmente la literatura,
el escribir antes era algo tan bello, tan hermoso, tan entregado, tan místico incluso, porque lo entregabas a un amigo que no conocías, que no tenías la certeza de si iba a recibir tu mensaje. Y actualmente releemos estos textos como obligación. Leemos esto como si fuese un material, un objeto más dentro de todo lo que tenemos. Y no debería ser así. No considero que sea realmente lo que necesitamos para aprender. Estamos tomando herramientas que nos pueden servir, pero realmente estamos usándolas para lo que se supone fueron hechas, para enseñarte, para hacerte pensar. Solamente estamos usando textos y textos y textos como si fueran archivos, incluso lo dice la misma conferencia. Estamos usando esta información como si fueran archivos de uso y derrumbe, cuando la literatura, la lectura por sí misma es mucho más rica que eso. Es tan envolvente que te das cuenta de lo pobre que es el ser humano. Uniendo a todo esto, a todo este tema, lo primero que se me vino a la mente, además de los Juegos del Hambre y Divergente, que debo considerar que era uno de mis libros favoritos, así que fue un ataque personal, pensé mucho en lo que pasó en Itaewon hace unos días. Literalmente hubo una estampida humana. Hubo tanta exaltación en el momento que toda domesticación pasó a segundo plano. Se volvieron completamente animales, queriendo satisfacer más y más y más y más de lo que podían abarcar. Se volvió incluso terrorífico, cuando se supone, entre comillas, somos humanos, somos seres racionales que pensamos más allá de lo que tenemos enfrente. Ves situaciones así y te das cuenta que realmente no, realmente solo estamos existiendo, viviendo, consumiendo, cuando no se supone que el ser humano esté constituido así. Es incluso hasta cierto punto decepcionante, porque te das cuenta de cómo sobreestimamos al humano cuando realmente hubo evolución de los animales. ¿Realmente hay algo que nos destaque entre el mundo animal? A mi punto de vista, a lo que pues el libro me ha enseñado, bueno, más bien la conferencia, el resumen de esta conferencia, me ha mostrado, no hemos evolucionado absolutamente en nada. Incluso hemos retrocedido varias veces. Nietzsche esperaba un superhumano y a este punto, ¿puede haber algún superhumano? ¿Puede haber alguien superior a lo que estamos viviendo, a lo que se supone evolucionamos día con día, se supone que crecemos, aprendemos? A cómo está nuestra educación, entre comillas, más bien nuestra adiestración, más bien estamos perdiendo muchas cosas que antes se tenían muchísimo en cuenta. Teniendo un ejemplo clarísimo es la filosofía. Yo soy claro ejemplo, yo decía que la filosofía era aburridísima y ahora que en la universidad me están dando filosofía, me pongo a considerar y realmente es lo más interesante, es un mundo abierto a posibilidades, es un mundo donde puedes equivocarte, pero está bien equivocarte. Un mundo sin exigencias, un mundo con planteamientos tan abiertos, tan diversos, que puedes plantear cualquier cosa, desarrollarla y decir, joder, esto puede tener futuro. Esto es un pensamiento que, pese a que ya lo tocaron alguien más, puedo desarrollarlo yo, puedo seguir adelante yo.
ahora se busca más lo práctico, se busca ser más productivo, se busca ser más, bueno, vamos a trabajar, vamos a esto, algo que me sirva. Me incluyo, de nuevo, yo era parte de ese montón. Era parte del, ay, filosofía para qué, ay, para esto, ay, no esto. Cuando realmente te pones a escucharlo, a entenderlo, más que, porque escucharlo lo puede hacer cualquiera. Cuando realmente te pones a pensarlo, a entenderlo, a siquiera intentarlo, no es tanto entenderlo, porque la filosofía es tan compleja, así como la misma sociedad, así como el mismo humano, es tan complejo que no hay forma de que lo termines de comprender nunca. Cortecillo medio salvaje porque pasaron los días y se desvió de tema. Pero volviendo nuevamente a todo lo que estábamos hablando, no es tan tonto la idea de que el ser humano es domesticado, porque incluso algo que se destaca en el libro, en el texto, más bien dicho, es cómo la literatura, cómo los libros eran una carta, un modo de lenguaje, un modo de comunicación abierto, que cualquier persona que gustase lo podía leer, lo podía disfrutar. Y ahora más se ha vuelto más práctico que algo de gusto, algo de placer. Es triste. Incluso a este mismo tema se le puede aplicar a la filosofía, que también nuevamente se destaca en el libro, que en el texto, que muchas de las teorías que conocemos, las conocemos superficialmente, pero no conocemos quién las dijo, no conocemos el trasfondo de todo este pensamiento, solo conocemos la historia, la teoría por encimita. Solo conocemos un poco de cómo es que, sí, esto puede que tenga razón, pero ya no buscamos ese placer de conocer, sino que usamos esa herramienta, ese conocimiento como herramienta, volviéndolo un trabajador, un animal sin pensamiento. El caso de Itaewon puede ser un claro ejemplo, porque esas personas olvidaron tanto su adiestramiento por la excitación del momento que hubo hasta muertos. Hay personas apiladas, asfixiadas, que incluso mismo en el texto se resalta de forma no tan evidente o no tan frecuente el cómo te puedes unir a esta masa de excitación violenta para después volver a tu hogar y decir, chin, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué caí en esto? ¿Cómo es que pasó esto? Siento que es algo que puede realmente explicarse desde la parte biológica, aunque, según recuerdo Nietzsche, dentro del mismo texto, justifica que el humano no tiene que ser analizado desde una parte biológica. Sin embargo, no dejamos de ser animales. Seguimos con estas tendencias agresivas que pueden marcar la diferencia, pueden marcar cómo es que nos relacionamos, cómo es que nuestro mundo está constituido. Es un texto muy amplio, muy nutritivo, tiene tanto que ni siquiera en 10 horas voy a terminar de explicar todo lo que este libro, esta conferencia escrita dejó. Sin embargo, por favor, denle una leída, es algo que merece totalmente la pena. Creo que sin más, aquí me despido yo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando, sobre todo al profe. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando, por tomar el momento de plantear, de analizar conmigo este texto y compararlo más que nada con temas que realmente estamos hasta cierto punto acostumbrados. Insisto, los Juegos del Hambre es el claro ejemplo de esto, y Itaewon hace unos días.
Así que espero que tengan un maravilloso día, tarde o noche en el momento que estés escuchando esto y nos vemos la próxima.